Bienvenidos a Asociación Foralista Sábana del Paraguay. Bueno, lo prometido es deuda, así es que voy a explicar brevemente en qué consiste el voto preferencial o doble voto preferencial, cuyos proyectos de desbloqueo de listas cerradas presentados en el Congreso, al ser aprobados las mismas, tendrían aparejada la utilización de este sistema en las elecciones de la República del Paraguay. ¿Qué significa el doble voto preferencial utilizado en las listas cerradas desbloqueadas y que se pretende legislar en el Paraguay? El doble voto preferencial opcional, denominado simplemente voto preferencial, ha sido adoptado en varios otros países de la región con el propósito de dotar de mayor representatividad a quienes resulten elegidos como legisladores. Su implementación incide en otorgar también mayor libertad al votante para que pueda votar por los candidatos de su preferencia, reafirmando o modificando el orden de las candidaturas que impone el partido político a los ciudadanos al momento de presentar sus listas de candidatos en las elecciones. Esta característica hace que este tipo de lista sea cerrada, desbloqueada, porque se permite al elector modificar con su voto la designación de candidaturas realizada por el partido. A todo esto se opone en la actualidad la aplicación de un voto único y categórico que conlleva a que el ciudadano elija entre las listas cerradas y bloqueadas que presentan las diversas organizaciones políticas que compiten en la contienda electoral. Tal modificación del código electoral que se plantea, para introducir el sistema del voto preferencial, como variable del voto múltiple, permitiría al elector votar por la lista de candidatos del partido de su preferencia y, de manera opcional, votar entre los candidatos de dicha lista. Esta situación trae beneficio al elector, ya que con su voto preferencial puede modificar el orden de la lista de las candidaturas presentadas por el partido, y a partir de la acumulación de la votación individual obtenida por cada candidato se distribuiría los escaños correspondientes al partido, movimiento o alianza política. Pasemos a ver un boletín de voto similar al que se usaría en una elección con lista desbloqueada y utilizando el método del doble voto preferencial. Aquí tenemos a los candidatos con sus respectivos números de listas, que van desde el número 1 hasta el número 12, y para la representación gráfica de los candidatos, utilizaremos las letras del abecedario que va desde la letra A hasta la letra L. Bueno, en cada boletín de votos se tendría un cuadro similar a este en donde el elector pondría el número del candidato de su preferencia, y si no quiere colocar ni un número, entonces quiere decir que está de acuerdo con el orden que de las listas de candidatos que se le presenta. Esto es lo que se denomina el doble voto preferencial, porque el votar por un candidato en predilecto, también se está votando por la lista en forma predeterminada y con el nuevo orden que empezaría a tener a la hora de contabilizar el total de votos para la posterior distribución de escaños. Pero a modo de ejemplo yo colocaré el número 7 para pasar al siguiente gráfico. Bueno, aquí en este gráfico empezaré a explicar cómo funciona la elección basada en el sistema de listas cerradas desbloqueadas. En el primer cuadro tenemos las posiciones de los candidatos desde el número 1 hasta el número 12, y los candidatos van a estar denominados con las letras del abecedario desde la letra A hasta la letra L, como ya habíamos mencionado. Posteriormente, después del cierre de las votaciones y al término del escrutinio, encontramos que la lista número 7 del candidato G resultó con mayor cantidad de votos válidos, con un total de 7.926 votos recibidos, seguido muy de cerca por el candidato J, con 7.625 votos, que se convierte en el número 2 de la lista. En el número 3 de la lista también se posicionó el candidato C, que recibió 7.104 votos. Posteriormente vemos el cuadro de los resultados finales, que es la siguiente: el número 1 de la lista es el candidato G, el número 2 de la lista es el candidato J, el número 3 de la lista es el candidato C, el número 4 de la lista es el candidato E, y así sucesivamente hasta llegar al número 12 de la lista, quien ahora es el candidato B. A modo de conclusión, el voto preferencial otorga mayor libertad al elector y, por el otro lado, teniendo como alternativas elegir solo entre listas cerradas y bloqueadas presentadas por cada partido, trae como consecuencia la considerable reducción de la libertad del votante, que por lealtad a un partido, termina eligiendo a un candidato que no conoce, o peor aún emite un voto castigo, que es el que mejor se ajusta a los que no aceptan el sistema actual imperante. Espero que les haya gustado el tutorial.
Y, muchas gracias por la atención.